Ok, buenas noches. Espero que vamos a comenzar la clase de este día. Eh, Hay que bajar la información que he ubicado en la plataforma, por favor. Confirmar que han bajado los archivos para poder comenzar la clase. Ok, bien. Voy a cambiarme de computadora para comenzar. Bien, creo que estamos todos. Vamos a comenzar la clase de este día. Voy a compartir pantalla. Este día comenzamos un nuevo tema a partir del último que vimos sobre la descomposición. Ahora vamos a trabajar con un nuevo tema, ¿ok? Y ahora vamos a comenzar con la metodología Bose-Jenkins. Entonces, esta es una introducción. Vamos a conocer la fundamentación teórica. Vamos a ver algunos ejercicios muy básicos para antes de comenzar a trabajar con un ejercicio ya más completo. Entonces, esta es una introducción y bueno, esperemos que tengan los archivos ahí listos porque vamos a hacer alguna práctica sobre esto, ¿no? Hablar de la metodología Bose-Jenkins, no sé si me escuchan bien todos, perdón. Sí, doctor. ¿Verdad? Ok, gracias. Bueno, hablar de la metodología Bose-Jenkins es hablar de una forma de elaborar, de tratar pronósticos a través de un método muy sistematizado que prácticamente cubre a los demás modelos que hemos visto, pero no los sustituye. Es una forma en la cual nosotros podemos trabajar en forma más sistemática, un poco más analítica, pero, repito, no sustituye a los demás métodos. Lo que hace Bose-Jenkins es prácticamente modelar la estructura del error de los modelos. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar con modelos que tienen a la base modelos de regresión de series de tiempo, pero como ya vimos, estos modelos tienen la particularidad de que los errores transgreden los supuestos básicos, ¿no? Y hay que hacer artificios para poder hacer cumplir, ¿no? Que estos errores pues no tengan autocorrelación positiva o negativa. Bose-Jenkins viene a ordenar la metodología, viene a integra prácticamente variables de la misma serie, las cuales se derivan de la misma serie. Vamos a diferenciar series, vamos a jugar con rezagos, vamos a ver adelantos de la serie y algunas otras características, ¿no? Prácticamente se fundamenta en el uso de dos funciones de autocorrelación, que son las que vamos a ver más adelante. Bose-Jenkins trabaja o se puede aplicar para trabajo de series, ya sea estacionales y no estacionales, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, pues, van a ser series no estacionales. La próxima sesión vamos a ver las series estacionales, ¿no? Entonces, Bose-Jenkins es sinónimo, ¿no? De trabajar con modelos que nosotros los vamos a conocer como modelos de promedio móvil, modelos autorregresivos o modelos combinados. Eso es lo que realmente vamos a tratar de ver. Autorregresivo significa que el modelo trabaja derivando los mismos valores de la serie. Ya habíamos hablado antes que generalmente cuando se trabajan con modelos econométricos y tú tienes una serie
y sub t, ¿no? Que habíamos hablado y sub 1, y sub 2, hasta y sub n. Generalmente sabemos que si nosotros trabajamos con una serie de datos de este tipo, muchas veces cada uno de estos valores están correlacionados, ¿no? O hay una dependencia de estos valores. Y lo mencionábamos en unos ejercicios que tratan sobre el comportamiento macroeconómico, por ejemplo, y lo decíamos. Si yo quiero modelar, por ejemplo, la cantidad de exportación que yo quiero hacer en un periodo específico o en 5 años, por ejemplo, y ese modelo me involucra variables como importaciones, exportaciones, la tasa de cambio, etcétera. Generalmente estas variables de importaciones o exportaciones pues están correlacionadas con los meses anteriores, ¿no? En ese sentido, las variables deberían de modificarse o derivarse, que es lo que realmente hace esta metodología, ¿no? Entonces nosotros vamos a identificar cuándo es que realmente podemos aplicar este modelo. Vamos a estimar los parámetros y estos parámetros ya más adelante vamos a ver que utilizan no mínimos cuadrados ordinarios, sino que utilizan máxima verosimilitud, que es un método, una estimación pues como más completa, más integral, que genera estimadores más eficientes, ¿no? Eh, Bose-Jenkins tiene mecanismos para también comprobar y hacer un diagnóstico de esos modelos y por supuesto son muy eficientes pronosticando, ¿no? Con la información que ya tenemos hasta la fecha del curso, creo que vamos a entender mucho esta temática, porque realmente aquí es donde finalizamos. Vamos a ver las series Bose-Jenkins con modelos no estacionales y vamos a ver Bose-Jenkins con modelos estacionales, ¿no? Entonces, vamos a partir de algo básico, ¿no? La verificación de una serie de tiempo estacionaria. Sabemos, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En la problemática que tenemos o que se presenta cuando estás trabajando con una serie que no es estacionaria, ¿no? ¿Qué significa? Que no tenés una varianza constante, significa que están correlacionados los valores de los errores, ¿sí? Que la media igual no es constante también. Entonces, estos fundamentos estadísticos son los que realmente son la base del modelo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con serie de datos que son estacionarias. Ya hemos visto también que dada una serie, pues el gráfico te dice, ¿no? El gráfico te dice cuándo tenés una media o cuándo tenés una varianza constante, que es la primera herramienta que uno tiene, la herramienta visual, ¿no? Sí. De manera que si tenemos una gráfica como esta de una serie y si sabemos que esa serie viene representada por un nivel que es equivalente a la media de esa serie y si los datos fluctúan alrededor de esta serie, pues entonces decimos que esta serie es estacionaria, ¿no? Si no se cumple eso, cuando veíamos que en economía o en otras ciencias naturales no tener precisamente un comportamiento así, sino que vas a tener series siempre que muestran un comportamiento creciente o un comportamiento decreciente o que tengan alguna otra figura, ¿no? Eso desde ya, pues, te dice que no hay, que hay variabilidad, que realmente no es una serie estacionaria. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora conocer los métodos que se utilizan para transformar una serie estacionaria en una no estacionaria, a pesar de que ya vimos que el logaritmo natural me sirve para eso, ¿sí? Ahora vamos a conocer el método que utiliza Bose-Jenkins para poder transformar una serie estacionaria perdón, no estacionaria en una serie estacionaria, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el, el hecho de trabajar. Vamos a generar una serie a partir de la serie ya definida. Si tenemos la serie de y sub 1 hasta y sub n, pues ahora vamos a definir una serie que lo vamos a denominar z sub t, ¿no? Es decir, la y sub t que hemos venido ya analizando, ahora vamos a trabajar con una serie z sub t, que es una serie transformada. ¿Qué significa transformada? Bueno, se pueden transformar de diferentes formas. La primera y la más básica, pues es prácticamente transformar la serie
en primera diferencia se llama eso. Vamos a denominar eso de 1. ¿Sí? Primera diferencia significa que yo agarro el valor y sub t y le resto el valor y t menos 1. Y eso lo copio o lo hago o lo ejecuto a lo largo de toda la serie para t igual 2 en adelante. Digo 2 en adelante porque estoy diferenciando la serie y cuando yo diferencio la serie, pues estoy perdiendo un dato. Ojo, es importante eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que aplicar la primera diferencia a una serie significa encontrar una serie Z2, ¿sí? Que va a ser igual a Y2 menos Y sub 1. La tercera componente de la serie, pues va a ser Y sub 3 menos Y sub 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último dato que yo tengo. El último dato sería 120 menos 119. Es decir, estoy aplicando esta fórmula que se llama de primera diferencia. Restar el segundo valor del primero, el tercer valor del segundo y así sucesivamente. Y vamos a hacer este ejercicio en Excel para que lo veamos y lo entendamos y después lo vamos a hacer en SPSS, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una serie desde Y sub 1 hasta Y sub n, y esta serie presenta esa forma que está acá, ¿no? ¿Sí? En forma de V, por ejemplo. ¿Sí? Aplicar una diferencia, ¿sí?, a esta serie, pues implica volver a estacionar esa serie, ¿no? Entonces la serie ahora no la voy a llamar Y sub 1 hasta Y sub n, sino que la voy a llamar Z sub Z1, Z2 hasta Zn. Es decir, mi Y sub n ahora voy a trabajar con una serie S sub t, ¿no? Y eso es lo que vamos a conocer inicialmente para que ustedes vean cómo se realiza esta diferenciación de serie, ¿no? Aquí podemos ver la serie, si yo tengo Y sub 1 hasta Y sub n, ¿sí? Si yo tengo Y sub 1 hasta Y sub n. Si esta serie es no estacionaria, ¿sí?, y yo aplico la primera diferencia, y al aplicar la primera diferencia se convierte en una serie no estacionaria aún. Esto es importante, ¿no? Significa que yo puedo aplicar una segunda, ¿sí? Una segunda diferencia también, ¿sí? Eso, en pocas palabras, significa aplicar primeras diferencias de las primeras diferencias, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que mi serie ZT o Z sub t, ¿sí?, es como que yo al YT menos 1 le restara, ¿sí?, el YT menos 1 menos el YT menos 2, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si este es mi YT, ¿no? Sí, por ejemplo, si este fuera YT, ¿sí? El YT menos YT menos 1 es este valor menos el anterior, que sería este, ¿no? Y a todo esto le voy a restar la resta de este con este, ¿sí? Bueno, esto es lo que acabo de decir, es esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Si yo saco estos valores de de estos paréntesis, ¿sí?, y reordeno estos datos, ¿sí? YT menos 1, menos por menos te da más, que es el signo más. Tenés esta expresión, y aquí pues puedes sumar, ¿no? Tenés un YT menos 1 acá negativo y un YT menos 1 acá. Entonces, el ZT, pues transformado en segunda diferencia, ojo, estoy obteniendo la segunda diferencia, ¿no? Esto va a venir expresado por este valor, ¿no? ¿Sí? La segunda diferencia de la serie va a ser YT menos 2 veces YT menos 1 más YT menos 2, ¿sí? Para t igual, no 2, sino que 3 en adelante, ¿no? Porque estamos aplicando una segunda diferencia, perdemos dos datos. Ojo, se pierden dos datos. ¿Esto es significativo? No es significativo porque la fortaleza del modelo es trabajar con las diferencias de las series y eso pues fortalece el modelo a través de los algoritmos ya establecidos, ¿no? Si tú tienes una serie de esta forma, tienes estos datos, ¿sí?, y quieres aplicar primera diferencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces
Entonces lo que haces es el Z2 inicial, ¿sí? Va a ser 14 menos 15, ¿sí? Que va a ser menos 1, ¿no? El Z3, ¿qué va a ser? Va a ser el Z2 menos el Z1, es decir, 16 menos 14, ¿sí? Y así sucesivamente tú aplicas la primera diferencia, ¿no? Esta es primera diferencia, ¿sí? Pero también puedes aplicar la segunda diferencia a esta serie en el caso que esta serie aún sea no estacionaria, ¿sí? Entonces, cuando la serie no es estacionaria, lo que hacen los programas generalmente es utilizar una segunda diferencia. Es decir, aplicamos la fórmula esta que yo les acababa de mencionar aquí, ¿no? Esta fórmula es la que realmente aplica uno, ¿no? ¿Sí? Déjenme. Es esta, ¿no? Sí. ¿Qué es esto que tenemos acá, no? Sí. ¿Qué es esto que tenemos acá? Es decir, YT menos 2 veces YT menos 1 más YT menos 2. En este caso, el Z3 lo que haría es el 16 se ubicaría acá. Sí, vamos a ubicarnos aquí. Se ubicaría aquí. El Z3, ¿sí? Sería Y3, o sea, 16, que es este dato que tenés acá, ¿no? Menos 2 veces YT menos 1. YT menos 1 es el anterior, ¿no? Sería 14. Más YT menos 2. Si este era el YT, recordemos, este es el YT menos 1, ¿sí? Y este sería el YT menos 2. Entonces sería sumar 15, ¿no? Y si resuelves esto, el primer valor de la serie va a ser 3, ¿sí? Y así sucesivamente puedes encontrar Z4 en adelante, ¿no? Vayámonos a Excel entonces para que nosotros veamos cómo funciona esto, ¿sí? Abramos el archivo que tenemos en Excel y vamos a poder experimentar un poco esto, ¿no? Entonces yo voy a cambiarme ahorita. ¿Me pueden escuchar de este lado? Sí, ¿verdad? Sí, Ah, ok, gracias. Bien, déjenme aumentar el volumen, ok. Bien, vayámonos al archivo de Excel que les he colocado ahí. Sí. El archivo de Excel ahí. Tenemos una serie de ventas. Sí. Tenemos 120 datos. Y estas son las ventas realmente. Sí, ya tengo. Sí. Tú puedes graficar esa serie, ¿no? Podemos graficarla y podemos ver el comportamiento de esa serie, ¿no? Sí. Aquí tenés el comportamiento de esa serie, ¿no? Obviamente es una serie no estacionaria, ¿no? Donde tú puedes ver que el nivel de la serie, pues aquí no es muy variable, ¿no? Sí, la variabilidad de los datos se observa. No tenés una varianza constante, no tenés una media constante, ¿no? Entonces es una serie no estacionaria. ¿Cómo funciona el D1? ¿Cómo funciona el D1? Sí. Recordemos la expresión. ¿Cuál era la expresión de uno? ¿Recuerdan? ¿Cuál era la fórmula de YT-1? Déjenme abrir acá. Voy a dejar de compartir. Voy a abrir unos archivitos que son los que tenía ahí para copiar esto. Ahí está. Bien.
Les había dicho que la serie, la fórmula de la primera diferencia, pues es esta, ¿no? Es esta. ¿Sí? Voy a colocar por aquí. Yo creo que acá la primera diferencia, pues significa y2 menos y1, es decir, pierdo un primer dato y lo que hacen los programas es restar al valor YT actual, es decir, Z2 es Y2 menos Y1. Y2 es este y Y1 es el anterior, ¿no? Sí. Y esta es la primera diferencia, ¿no? Aquí voy a hacer lo mismo, ¿no? Sería el siguiente B4 menos B3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que hago es copiar la fórmula hacia abajo y con eso yo tengo ya diferenciada la serie. Entonces, algo bien importante, esta es la fortaleza del modelo que trabaja a partir de la misma serie. Si no es estacionaria, pues tenés el modelo, transforma la serie a través de este de 1, que significa diferenciar la serie, ¿no? Ya con esto, si tú graficas esta serie, ¿sí? Pues prácticamente te va a dar una serie que va a tener esta forma, ¿no? Que muy parecida a a una serie que hemos hablado, que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Es decir, tú puedes ver que la serie ahora, al parecer, pues, los valores, pues, oscilan alrededor de una media con valores más o menos constantes, ¿no? Y esto, pues, lo que ha hecho es diferenciar la serie, ¿no? Sí, diferenciar la serie. Pero podemos también aplicar, imagínate que tenemos, que al aplicar la primera diferencia, pues que todavía no, la serie no es estacionaria, ¿sí? Esto generalmente sucede, ojo, eso es importante, voy a copiar esto. Esto sucede generalmente cuando aplicamos segunda diferencia, que es esta expresión. Generalmente se da cuando tenés una serie que no es lineal, ¿sí? Sino que a lo mejor presenta curvaturas, presenta máximos, presenta mínimos, y esto significa que podés aplicar un YT menos YT, esta fórmula, ¿no? Que es una segunda diferencia, ¿no? Entonces, como es segunda diferencia, me voy a ubicar aquí en esta celda porque hay dos valores que van a quedar vacíos. Porque el YT, pues, o aparte, ¿sí? Utiliza el YT-1 y YT-2. Entonces, este es mi YT actual, ¿sí? Mi YT-1 es este, ¿sí? Y el YT-2, pues, es el primero, ¿sí? Eso es lo que realmente hace la fórmula, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicar segunda diferencia, pues me ubico acá, ¿sí? Y la fórmula que yo voy a aplicar es esta, ¿no? Es el YT, que es el actual, menos 2 veces multiplicado por YT-1. YT-1, pues es el anterior, ¿sí? A eso le sumas, pues YT-2. YT-2 es el primer valor. Y con eso tenés la segunda diferencia en este momento, ¿sí? Esto lo copias y si tú te vas abajo, pues aquí realmente los valores exactamente se cubren. Es decir, la serie está balanceada abajo, pero arriba hay un desbalance, ¿no? Repito, esto no tiene ninguna afectación precisamente, ¿sí? No tiene ninguna afectación en la serie, ¿sí? Entonces, lo que he hecho es aplicar segunda diferencia. Repito, se hace cuando el modelo, la serie que yo estoy analizando, no tiene una estructura lineal. Generalmente, la mayoría de series tienen una estructura lineal y por eso no pasamos de aplicar eh, diferenciando una vez. Pero claro, como habíamos dicho también, que aplicar segunda diferencia es aplicar como la primera diferencia a la primera diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, me voy a colocar acá y en lugar de aplicar esta serie, pues lo que pude haber hecho es diferenciar la primera diferencia de la segunda, ¿sí?
con esto obtendría pues el mismo valor, observen acá, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo tengo, ¿sí? Es el mismo valor. Es decir, lo que he hecho es aplicar primera diferencia a las primeras diferencias, ¿sí? Aquí lo que hice fue aplicar la fórmula normal, ¿no? Para mi serie, que comienza en z sub 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizo yt-1 y yt-2, ¿ok? Entonces, a esto que estamos haciendo acá, ¿ok? Esto también son conocidos como rezagos, ¿sí? Pero también cuando uno trabaja con series, muchas veces en lugar de trabajar con rezagos, ¿sí? O desfasamientos, uno trabaja también con adelantos, ¿sí? Y vamos a suponer, bueno, más adelante vamos a ver este RK, pero por ahora lo que nos interesa es diferenciarlo, ¿sí? Diferenciarlo. Adelantos lo vamos a indicar como RK, por ejemplo, y este orden me dice el periodo que yo quiero adelantar. Por ejemplo, yo le puedo decir, puedo generar otra serie, ¿sí? Con un desfasamiento o un adelanto, sería en este caso un adelanto de 3 datos. Y la serie podría comenzar en 16, ¿sí? Entonces, si tú ves, esto es algo muy parecido, ¿sí? Algo muy parecido, pero aquí se pierden los datos abajo, ¿sí? Se pierden los datos abajo porque lo que estoy haciendo es adelantando la serie. Hay procedimientos donde yo tengo que aplicar adelantos, ¿sí? Y RK significa, bueno, posiciónate, hay 3 periodos anteriores y la serie comienza en el cuarto dato, ¿sí? De aquí al 3 hay 1, al 2 hay 2 y aquí hay 3. Y así puedo obtener un adelanto para 4 periodos, para 5 periodos, para 6 periodos, etcétera, ¿no? Ahora veamos cómo funciona esto en SPSS, ¿no? Me gustaría que entráramos a SPSS. Y aquí pues tengo este archivo que ya les había compartido, que es el mismo, ¿no? Veamos, son 120 datos, ¿sí? Y debería ser el mismo aquí, ¿no? Sí, 120 datos, el mismo, ¿ok? Entonces, esto que acabamos de demostrar en Excel, pues también se ejecutan. Aquí yo les he compartido una sintaxis también. Sería bueno que abriéramos la sintaxis para ver estos ejercicios que estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí. Entonces, esta es una serie, la misma que estábamos hablando en inglés, pero en Excel, pero ahora necesitamos verla aquí en SPSS. Primero, configurémosla como datos semanales, ¿sí? Entonces, aplicamos el comando date W1, que es lo que significa que estamos aplicando, configurando la serie, ¿no? La iluminas y la aplicas y luego pues ya tienes la serie configurada, ¿sí? Y tenemos 120 semanas, ¿no? Sí. Y vayamos viendo la sintaxis que tenemos acá, ¿no? Creo que se ve bien el tamaño del texto, ¿verdad? Eh, esta es la sintaxis para poder ver la gráfica, ¿no? La gráfica de la variable principal que me almacena estas ventas es V2, ¿verdad? Le doy clic a esto para ver y vamos a tener pues el output acá, ¿no? Donde, bueno, se ve el comportamiento de la serie que ya sabíamos, ¿verdad? Un comportamiento curvaturo con una curva ahí, ¿no? Sí. Eh, entonces ahora apliquemos una primera diferencia, ¿sí? Aquí está la sintaxis de cómo aplicar la primera diferencia, ¿sí? Esto está aquí mismo, ya lo habíamos visto la vez anterior. En lugar de aplicarlo acá, lo vamos a ir a aplicar directamente, ¿no? A ver, V2 ahí, ¿no? Siempre en el menú de pronóstico, pues nos vamos a hacer gráficos de secuencia y trasladamos la variable, ¿no? Entonces aquí podemos ver que está la transformación de la variable a través de diferencias. Aplicar diferencias significa, como decimos, de aplicar un orden, ¿no?
En este cuadro le das el orden, automáticamente aparece diferencia 1. ¿Sí? Uno puede aplicar diferencia 2, etcétera, en adelante. Y observemos que no hay, podemos aplicar también diferencia estacional, que después lo vamos a ver, ¿no? Luego esto le das a aceptar, ¿no? ¿Sí? Y ves que ya el archivo, la serie de datos, pues se aplica la primera diferencia, ¿no? ¿Sí? Se aplica la primera diferencia. Entonces, aquí nosotros podemos ir creando. Creemos esta primera diferencia también. Aquí lo que hicimos fue que se aplicó automáticamente la primera diferencia, pero no tiene la primera diferencia en serie aquí en el editor de datos. ¿Sí? Entonces, creemos la primera diferencia y esto pues también el programa SPSS tiene un menú donde tú puedes crear serie, ¿no? O digitar directamente el comando que está aquí, ¿no? Que con create y aquí pues le das el nombre de la variable y aquí pues le decís quiero diferenciar la variable v2 y este numerito que aparece aquí pues es el orden. Pero esto lo puedes hacer acá en el menú transformar. En el menú transformar hay una opción de crear series, aquí está, ¿no? Crear series de tiempo. Y aquí con crear series de tiempo, pues aquí tú puedes hacerlo. Trasladamos la serie principal, ¿no? Que tiene los datos, V2, ¿sí? Y aquí pues tú le puedes, automáticamente el programa le asigna un nombre, te dice, le retoma el nombre de la variable original, le pone un guión bajo y le escribe un 1, ¿sí? Un 1 pues indicando el orden, ¿no? El orden se lo das aquí tú. Pero cuando trabaja uno con serie, uno puede aplicar muchas funciones, ¿sí? Aquí puedes ver todas las funciones que existen. Estamos en diferencias en este momento, pero puedes tener diferencias estacionales, ¿no? Promedios móviles centrados, puedes tener rezagos, ¿sí? O desfasamientos, adelantos, suavizamiento, etcétera, ¿no? Por un momento le vamos a decir, vamos a crear una primera diferencia. Le decimos, le aceptamos los nombres y tú ves acá, automáticamente él ya crea el comando, la variable v2-1 y le coloca diff. Diff es la función que aplica el programa para diferenciar la serie, ¿no? Entre paréntesis están los parámetros, ¿no? V2, que es el nombre de la variable, y este 1 que aparece acá, pues significa primera diferencia, ¿no? Simplemente le das a aceptar y esto se va a crear, ¿no? En el editor en el output, en salida, en la ventana de salida del programa, te dice el nombre de la serie, los valores y el número de casos y la función. Observa que el número de casos es 119, eran 120, pero se pierde uno, ¿no? Y esta es la función que se aplica. Entonces ya con eso, pues tú puedes ver, ¿no? Que aquí ya se creó la serie, ¿no? Sí. Que es eso mismo que obtuvimos en Excel, ¿no? Pero aquí, pues, ya se hace en un programa porque aquí es donde se va a utilizar, ¿no? Sí. Entonces, esta es la primera diferencia de la serie, ¿sí? Y aquí, pues, es lo mismo que yo hubiese dado clic a esto si hubiera creado la serie, ¿no? Podemos crear también un desfasamiento, ¿sí? O un rezago, ¿sí? Con la función lag, ¿verdad? Lag es lo mismo. Yo me puedo venir al menú de crear serie de tiempo, ¿sí? Elimino los datos, introduzco de nuevo la función. Pero ahora lo que más utiliza nosotros con Pochinki va a ser lag, ¿sí? Y lag, si ustedes vieron, aquí ya este botón de cambio se activó, ¿no? Y lo que ha pasado es que ahora ahora yo voy a crear una variable. Aquí en la sintaxis estaba como v2 siempre, v2, ¿sí? Se observan aquí, ¿no? Entonces vamos a crear v2 o podemos crear la función, podemos poner otro nombre, ¿no? Le podemos poner lag1, por ejemplo, ¿no? ¿Sí?
de orden 1, ¿sí? Y le damos cambiar para que adopte este nombre que yo acabo de... Le das clic a donde dice cambiar y automáticamente la función que se va a aplicar es la que está acá, ¿no? Es lag, que significa rezago, ¿sí? Son los rezagos o desfasamientos que vamos a conocer nosotros. Y aquí está el orden siempre, ¿no? Vamos a generar el orden 1 y la lógica siempre es la misma. La 1 es la variable donde se va a almacenar el rezago de la serie, ¿sí? De la variable v2, ¿sí? De orden 1, ¿sí? De orden 1. Le damos a aceptar a esto, ¿sí? Y nos vamos al editor de datos. Y aquí está el lag 1, el retraso que hemos colocado, ¿sí? ¿Y qué es lo que realmente ha hecho el programa? ¿Sí? Simplemente ha desfasado la serie en un dato, ¿sí? Y si ustedes observan, lo que ha hecho es que el 15, ¿sí? Ahora es mi Y2. El 144064 es ahora el 3, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, es un desfasamiento que hemos hecho, ¿sí? Con la 1, ¿sí? Que es lo que realmente tenemos acá, ¿sí? Aquí pues le puse el nombre que le habíamos dado es V2, ¿no? La vamos a generar pues por si lo necesitamos más adelante. Ejecutamos esto para que se cree la variable prácticamente la misma, ¿no? Sí, la misma. También podemos aplicar un lag 2, es decir, un orden 2, ¿sí? Entonces nos podemos ir, aquí le hemos colocado L2, vamos a crear la variable L2 también, y es prácticamente lo mismo, ¿sí? Vamos a crear L2. Entonces, aquí en lugar de lag le vamos a colocar el nombre de la variable que está acá, ¿no? Para no repetir esto. Es este, L2 le vamos a colocar acá, ¿no? L2, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora el orden va a ser 2, ¿sí? El orden es 2. Le damos cambiar. Y en L2 se va a almacenar, ¿sí? La función rezago, ¿no? V2. Le damos a aceptar. Y bueno, lo que está creando es un desfasamiento, ¿sí? De orden 2, es decir, deja dos espacios. Y el 15, que era el primero, ahora el 15 es el Y3, ¿no? Y estas son las funciones de rezago que utiliza Bosjenkin en algún momento para poder generar valores. Aquí está un lag de orden 3, ¿sí? Aquí está un adelanto de orden. Hay que crear esto, veamos, creamos estos. Démosle, marquémoslo y generémoslo, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Este es un lag de orden 3, ¿no? Que te deja 3 espacios. En cambio, este es un lead, es parecido al que aplicamos en Excel, ¿no? Lead es un adelanto, ¿sí? Adelanto significa, ¿sí? Que esté de orden 3, entonces significa que yo comienzo de la posición 4, ¿no? ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Y abajo, pues, es al revés, ¿no? Aquí dejas los valores al final. Entonces, este es lo que la sintaxis tiene, lo que yo quería mostrarles. Aquí lo que les he colocado acá es el graficando en el eje X, ¿sí? Considerando el YTV2 y el I3. Esto es importante porque estos valores que ya vamos a ver más adelante tienen un comportamiento, pero esto está dicho acá vamos a regresar y después regresamos acá para que lo veamos, ¿sí? Preguntas hasta acá si tienen. Preguntas si tienen hasta acá. Bien, hay preguntas, ¿verdad? Sigamos entonces con este
con estos apuntes que marcan las características de estos modelos que nosotros vamos a comenzar a ver. ¿Sí? Eh, entonces, estábamos en esta lámina. Ahora sí entendemos cómo se aplican las primeras y segundas diferencias, ¿no? En una forma automática, utilizando estas hojas electrónicas. Pues para avanzar en esto, en este tema, es importante comentarles el hecho de que cuando nosotros trabajamos con una serie y vamos a conocer esta serie como Z sub B, coma, Z sub B más 1, coma, hasta Zn, ¿sí? Esta serie es transformada cuando nosotros trabajamos con Jenkins. Eh, esta serie significa que las diferencias de valores, que hay una diferencia, que hay una serie original a partir de la cual se ha generado otra serie, como lo hemos visto, ¿no? Estamos hablando de una serie no estacionaria, la convertimos en estacionaria, entonces nuestra nueva serie tiene esta modalidad. Simplemente es notación. Si esta serie Z sub D, por ejemplo, se obtiene al aplicar una primera diferencia, ¿sí? Recordemos que esta es una primera diferencia, significa que el ZB va a comenzar en Z2, ya lo vimos esto, ¿no? ¿Sí? Es decir, deja un valor vacío, ¿sí? Significa que yo he hecho una diferencia de y sub 2 menos y sub 1. Entonces este B que yo estoy trabajando vale 2, ¿sí? Entonces vale 2. Si por el contrario, ¿sí? Si yo tengo un ZB, es decir, una serie cualquiera, y esa serie se ha obtenido a partir de una transformación que puede ser de este tipo, ¿sí? Y este tipo, pues estamos hablando de una serie de diferencia dos veces, ¿no? Diferenciarla dos veces, que es la expresión que ya habíamos visto, ¿no? Entonces significa que el perdón, el ZB o el Z sub B, la nueva serie, este B ahora va a valer, si este aquí vale 2, aquí vale 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la serie inicia en Z3, ¿no? ¿Sí? Significa que lo que he hecho es aplicar prácticamente la fórmula de diferenciación, pero de segundo orden, ¿no? Entonces, solamente para eh, nomenclatura, cuando estamos trabajando con Jenkins, yo trabajo con series ZB, es decir, esta es ZB, el B puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4 incluso, en casos muy extraños, pero lo que me está diciendo es el número de veces que yo he diferenciado la serie, ¿no? Entonces, lo visto hasta acá es importante para poder entender dos conceptos muy clave que me van a servir para poder interpretar los modelos de Paul-Jenkins, ¿sí? Y estas son la función de autocorrelación muestral y la función de autocorrelación parcial. Esto es importante, ¿sí? La función de autocorrelación muestral, ¿sí? Lo que hace es, pues, medir la relación lineal entre las observaciones de la serie original, ¿sí? Pero mostradas por algún desfasamiento. Ya vimos que el desfasamiento yo lo puedo ejecutar de orden 1, de orden 2, de orden 3, de cualquier tipo de orden, ¿sí? Entonces, Bocheki trabaja con una función que la vamos a llamar SAC, ¿sí? Que significa en inglés, pues, función de autocorrelación muestral, ¿no? Pero también hay otra función que la vamos a llamar SPAC, que es como la contraparte, ¿no? Es una función que me muestra las autocorrelaciones de la misma serie, pero en forma parcial, ¿sí? La primera es muestral y la segunda es parcial. Y estas van a estar asociadas a los modelos autorregresivos y van a estar vinculadas a los modelos de media móvil también, que son los componentes de los modelos Bojenki. Entonces, significa que Bojenki se identifican, ¿sí? Estos modelos los vamos a identificar precisamente observando este comportamiento de estas dos funciones. Y por eso es importante
introducirlas y ver las características que van a tener. Conociendo este comportamiento, pues yo puedo determinar, ¿sí?, si una serie es estacionaria o es no estacionaria y aplicarle pues las transformaciones necesarias, ¿no? Significa que si yo tengo una serie estacionaria de la forma z sub d, ¿no?, hasta z sub n, ¿sí?, la SAC va a ser una gráfica de las autocorrelaciones. Y esa gráfica me va a decir mucho. Examinando las características de esa gráfica, ¿sí?, yo voy a poder dictaminar si esa serie es o no estacionaria, ¿no? Pero esa gráfica lo que me presenta autocorrelaciones en los desfasamientos, ¿sí? Y esos desfasamientos pues los vamos a conocer como a partir de k igual 2, como ya vimos. Y estos desfasamientos pues tienen una simbología que los vamos a conocer como gamma sub k, ¿no? ¿Sí? Entonces, la definición es que dada una serie que ha sido transformada, ¿sí?, de no estacionaria a estacionaria, la autocorrelación muestral en este desfasamiento K, recordemos que puede valer 2, puede valer 3, puede valer desfasamiento hasta el último dato de la serie, ¿no? ¿Sí? ¿De qué depende ese desfasamiento? Pues depende de su comportamiento, porque ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, las autocorrelaciones muestrales en el desfasamiento K se denotan por R sub A gamma sub K, que tienen esta expresión que está definida acá, ¿no? Sí, que no la vamos a demostrar, obviamente, porque no es el sentido, pero sí es necesario que se interprete, ¿no? ¿Sí? Y esto no es más que la sumatoria de un producto, ¿sí?, de series, ¿sí?, desde t igual b, porque comienza desde b hasta h menos k, ¿no? ¿Sí? Y este producto lo que hace es la serie en el valor, en el subíndice t, se le resta el promedio de toda la serie, ¿no? Y eso se multiplica por la serie en ese desfasamiento k, menos ese promedio de la serie. Todo esto dividido entre la sumatoria desde b hasta n la diferencia, del cuadrado de la diferencia, ¿no?, de la serie z sub t menos el promedio. Parece complicado, pero esto, teniendo los datos en SPSS o en Excel se puede especificar, ¿no? Pero no es necesario porque ya los programas lo dan. Los programas te generan ya esa información, ¿sí? Y este promedio, Z promedio, pues viene dado por esta otra expresión, ¿sí?, que no es el simple promedio de la serie, no es el simple promedio, sino que viene dado por la sumatoria de todas las series, desde t igual b hasta n, pero eso lo dividís entre n menos p más 1, ¿no? Y b, pues ya vimos que es la diferenciación de la serie, ¿no? Que puede ser 2, puede ser 3, etcétera. N es la sumatoria de los datos y ahí pues tú puedes ordenar ese dato. Pero repito, esto no es necesario aplicarlo porque el gamma sub k, este valor, ¿sí?, ya estas autocorrelaciones ya las generan los programas. Lo que hay que hacer es interpretarla, obviamente, que es lo que estamos haciendo. Entonces aquí está la definición. SAC mide la relación lineal, ¿sí? Es decir, tú sacas desfasamientos y esos desfasamientos de alguna manera están correlacionados o tienen una dependencia lineal de los datos reales de la serie, de los datos observados, ¿no? Entonces va a medir la relación lineal de las observaciones, pero separadas por un desfasamiento de K unidades. K unidades del tiempo, obviamente, ¿no? Algo importante es que este gamma sub K, perdón, ¿sí?, está en el intervalo, ¿no? Este gamma K está en el intervalo de menos 1 a 1, ¿sí? Siempre van a tener esos valores. ¿Eso qué significa? Bueno, también tiene su interpretación. Si ese gamma K tiende a 1 o ese tiende a menos 1, pues nos dice mucho. Si se aproxima a 1 significa que las observaciones separadas, recuerden que estamos separando, o sea, estamos diferenciando los datos.
Las observaciones separadas por un desfasamiento de cada unidad de tiempo tienen una fuerte tendencia a moverse juntas y eso lo hacen en forma lineal, con una pendiente positiva. ¿Sí? O sea, si yo obtengo el RK, por ejemplo, para K igual 3, ¿sí? Yo grafico estos datos, lo grafico con la serie de tiempo. Estos, si este valor se aproxima a 1, ¿sí? El valor resultante de esto se aproxima a 1, significa que las dos series tienen una tendencia lineal, se mueven juntas, ¿sí? Con una pendiente positiva, ¿sí? Es decir, la serie vas a ver datos que van a tener esta forma, ¿no? ¿Sí? Eh, ambas series, si la graficas, ¿no? Esta es una forma lineal, positiva. Pero si tiende a -1, entonces tenés observaciones separadas siempre por un desfasamiento, se van a mover juntas, pero con una pendiente ahora negativa, ¿verdad? Es decir, va a tener una gráfica como puntos hacia abajo, ¿no? Entonces se mueven juntos. Esto es importante entender el gamma acá, la importancia que tiene, ¿no? Y eso lo podemos determinar en Excel, por ejemplo. Y esto lo podemos hacer, ¿no? En Excel, pero por aras del tiempo no lo vamos a obviar. Pero aquí está como más o menos mencionado para que ustedes lo entendamos acá mejor, ¿no? Supongamos que tenemos esta serie, ¿no? Sí. En un tiempo t igual 1 hasta n, ¿no? Sí. Y aquí tenemos el y sub t, ¿no? Sí. Con datos. Si nosotros aplicamos este sería t más 3, es un lead, recuerden, es un lead, es un adelanto, ¿no? Con un periodo 3 significa que ahora este 20, ¿sí? Viene acá, ¿no? El siguiente viene acá, etcétera. Entonces, el gamma sub 3, es decir, las autocorrelaciones en ese desfasamiento 3, van a ser observaciones que van a estar separadas 3 periodos, ¿no? ¿Sí? Este es un periodo, este es otro y este es otro, ¿sí? Y si tú graficas esas dos series, pues vas a observar que el R sub 3 tiende a 1 y se tiene una correlación o las dos se mueven juntas, ¿sí? Si graficamos esas dos series, ¿no? El Y sub t y graficamos esta otra serie. O sea, si graficamos esta serie y esta serie, vamos a tener esa gráfica, ¿no? Eso significa que las funciones de autocorrelación van a ser próximas a 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma para encontrarlos? Bueno, en la anterior vimos la fórmula, pero ya más desglosada es esta que está acá, ¿no? Que es la sumatoria, es la sumatoria, observemos ahí está el signo más, de la diferencia, ¿no? De la variable, de la serie Z con su promedio, ¿sí? Y entonces te va a dar un valor, ¿sí? Un valor. En este caso, pues suponemos, no lo vamos a elaborar, repito, por dar del tiempo. Primero porque no es el objetivo, segundo es porque sí lo vamos a conocer a través del programa estadístico, ¿no? Pero ahora es importante describir o mencionar que hay otras estadísticas asociadas a estos datos de autocorrelación, ¿no? Uno de ellos es el error estándar, ¿sí? El error estándar de estas funciones de autocorrelación pues van a venir expresadas por esta expresión matemática, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que el error estándar también te lo da el programa, ¿no? Pero tienen su forma de obtenerse, ¿no? Interviene la cantidad de datos, el nivel de la diferenciación de la serie, ¿no? Y esto pues le sacas raíz cuadrada a todo esto, porque está elevado a la 1 medio, ¿sí? Y este es para cuando k vale 1, ¿no? Y cuando k vale 2, pues es esta expresión, ¿no? Siempre raíz cuadrada de todo esto, dividido entre la raíz cuadrada de todo esto también. Esa expresión pues se ve un poco compleja, pero repito, los programas te la generan. Pero también hay una estadística, ¿no? Un estadístico T, ¿sí? Que combina la función de autocorrelación, el desfasamiento K, con la desviación estándar, ¿sí? Y esto te ayuda a medir, a establecer un rango de estos valores cuando uno grafica la autocorrelación de la serie, ¿no? Entonces significa que al obtener la salida de la SAC, la función de autocorrelación muestral,
para una serie dada, ¿sí? Los valores, estos valores RK, es decir, estos que acabamos de ver acá, ¿no? Que es la autocorrelación muestral en el desfasamiento K, ¿sí? Se listan en una columna, pues, y la denominan autocorrelación, ¿no? En Stata, en SPSS, en R, en todos aparece una columna con el nombre autocorrelación. Y salen para los diferentes desfasamientos, ¿no? Para K igual 1, para K igual 2. Entonces, lo que significa que los programas automáticamente generan, aplican este algoritmo, el algoritmo anterior que hemos visto, este RK, ¿no? Y lo presentan para el orden que yo le dé. Le puedo decir orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, presénteme los 10, 16, 32, etcétera, ¿no? Y te lo presenta, ¿no? Entonces, esa gráfica, ¿sí? Generalmente te presenta una gráfica de estas autocorrelaciones muestrales, ¿no? A través de líneas verticales, ¿sí? Y también presentan los errores estándar, ¿sí? También presentan los errores estándar de esas autocorrelaciones. Y eso, pues, de alguna manera nos ayuda, ¿sí? Y esto es lo que vamos a poder generar nosotros con los datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros generamos las autocorrelaciones de una serie en particular, pues lo que estamos haciendo es prácticamente graficando esas autocorrelaciones en esos desfasamientos, es decir, este valor RK, ¿no? Y estos RK pues se manifiestan en forma de espigas o en forma de, le llaman, son líneas verticales, ¿no? Líneas verticales, ¿sí? Y te los presentan y estos tienen diferentes formas, ¿sí? Algo importante que presenta este esquema es que nosotros podemos decirle al programa que nos genere, ¿sí? Que nos genere una banda, ¿sí? Una banda. Y esta banda, pues, lo que son los errores estándar, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la última espiga, ojo, la última espiga está arriba de esta banda, ¿sí? Esta banda, pues, obviamente, todos los números o todas las espigas que están dentro de esta banda, pues lo que significa es que la estadística T es menor o igual a 2 desviaciones estándar, ¿sí? 2 desviaciones estándar. Aquí las desviaciones estándar son mayores que 0 si están arriba, ¿no? En esta área, o son menores que 0 si están en esta expresión. Pero en general, todo lo que está dentro es menor o igual que 2. Lo que está afuera, esta espiga que está acá, por ejemplo, ¿sí? Esta espiga está a más de 2 desviaciones estándar, ¿sí? Y esto es lo que realmente va a ser de interés para nosotros conocer el comportamiento de las series, ¿no? Si los desfasamientos no alcanzan la banda de puntos, o sea, estamos hablando de estos que están acá, ¿no? ¿Sí? De todos estos, ¿sí? Significa que el valor absoluto de la estadística T es menor que 2, ¿verdad? ¿Cuáles son las que a nosotros nos interesan? Pues nos interesan que estén arriba, todas las espigas que estén arriba de la banda, ¿sí? Entonces, para el análisis del Pochinki que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que caracterizar el comportamiento de la SAC y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Caracterizando la SAC. Entonces, esto que ustedes ven acá puede ser un gráfico de la SAC, ¿sí? Pero también puede ser una gráfica de la SPAC, ¿verdad? Que ya vamos a ver más adelante cómo se vinculan con los modelos Bochenki. Entonces, ¿qué significa esta SAC? ¿Sí? Que es esta función. Puede truncarse. Truncarse significa que llega un momento y se corta, ¿no? ¿Sí? Se dice que va a existir una espiga, ¿sí? En el desfasamiento K. Este K, por ejemplo, K vale 1. Este es el K vale 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces se dice que existe una espiga en el desfasamiento K en la SAC si este RK es estadísticamente grande. Estadísticamente grande significa que está arriba de esta banda que hemos hablado, ¿no? Entonces, vamos a considerar que existe una espiga en esa SAC
si el valor absoluto, ¿sí? de esta estadística T, que recordemos que es el RK entre el valor absoluto, entre la desviación estándar, ¿no? de SK, ¿no? Esto es TR, ¿no? ¿Sí? Si esto es mayor que 2, es decir, las que están afuera de esa banda. Entonces, SAC se trunca después del desfasamiento K, si no hay espigas en los desfasamientos mayores que K, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer. El TR1 te puede dar 3.6, el TR2 te puede dar 2.873, ¿sí? Pero si después de 2 hay un valor 0.517, si ustedes observan, aquí hay un truncamiento y esto es abrupto, ¿no? Es fuerte, es grande, ¿no? Cuando se da esto, pues es algo muy positivo, ¿sí? Vamos a decir que realmente la serie es estacionaria, ¿sí? Aquí en este caso, por ejemplo, la SAC se estaría truncando después del desfasamiento 2, ¿sí? Después del desfasamiento 2. Ahora, pero esta SAC puede tener diferentes comportamientos, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes tener una SAC que se va a cortar, ¿sí? Se va a cortar después de un desfasamiento específico. Por ejemplo, si este fuera el comportamiento de la SAC, vas a observar que este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, si tú ves del 2 al 3, ¿sí? hay un corte abrupto, ¿sí? O un truncamiento. Entonces, esto es positivo cuando nosotros estemos analizando la SAC. Pero no siempre va a suceder eso, ¿no? La SAC va a poder tener otra forma, ¿sí? La SAC se va a poder tener un comportamiento en forma exponencial, por ejemplo, ¿no? Sí. Que significa que se va extinguiendo, pero se va extinguiendo en una forma muy lenta, ¿no? ¿Sí? Entonces se dice que se corta en forma exponencial, ¿no? ¿Sí? Pero también podría tener un comportamiento senoidal, ¿no? O sinusoidal. Es decir, cuando tenemos la función seno, ¿no? Sabemos que el seno, pues, saben como ustedes tienen una forma de onda, ¿no? Entonces, la función podría tener esta forma también, ¿no? ¿Sí? En forma de seno, entonces significa que aquí tenés una espiga, ¿sí? Eh, Aquí tenés una espiga, va bajando, luego aquí va bajando de nuevo, ¿sí? Luego aquí van subiendo, etcétera. Entonces, cuando se dice que la SAC tiene una forma senoidal, ¿no? Es decir, la función sen, parecida a la función seno, que es una función periódica, ¿no? Pero también puede tener comportamientos exponenciales como oscilación, ¿verdad? Es decir, estas espigas pueden estar muy separadas, ¿sí? Entonces puede tener valores arriba y valores abajo, simétricos, ¿no? Sí. Entonces lo que uno hace es analizar ese comportamiento de la SAC y poder interpretar qué está pasando con mi serie. La SAC se extingue, ¿sí? Si la función no se corta. Aquí se está extinguiendo, por ejemplo, ¿sí? Aquí se está extinguiendo y no se está cortando. Aquí sí se está cortando la SAC, ¿sí? Entonces se dice que no se corta cuando está decreciendo en una forma muy permanente, ¿no? ¿Sí? Incluso puede tener esta forma y luego continuar abajo, ¿sí? Por ejemplo en esta, ¿no? Sí, puede tener diferentes formas. Pero también la SAC puede cortarse, pero con gran rapidez, o puede extinguirse con lentitud extrema. Entonces, estos son los comportamientos que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y jugar con ellos, e interpretarlos. Entonces, esta SAC nos va a ser útil precisamente para encontrar la serie estacionaria, ¿sí? Entonces, la serie estacionaria es esta serie que comienza en B, ¿no? Z sub B, Z sub B más 1, hasta llegar a Zn. Y entonces significa que puede ser producto, repito, de una diferenciación o de dos diferenciaciones. Lo más común es una primera diferencia, ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, la SAC significa que está relacionada con la estacionariedad de las series, ¿sí? Y aquí tenemos este corolario, ¿sí? Que es decir, es
algo que es cierto, no está demostrado, no lo vamos a hacer obviamente, pero eso se toma, ¿no? Como algo verdadero. Si la SAC, si esta SAC, es decir, esta serie, ¿no? Se corta rápidamente, entonces se debe considerar que los valores sí son estacionarios. Así de sencillo, ¿no? Si te da este comportamiento, la serie estacionaria. Si te da un comportamiento como este, ahí hay duda ya, ¿no? ¿Sí? Y también podemos decir que si la SAC, ¿sí?, se corta con lentitud extrema, ¿sí?, así como lo que tenemos aquí, ¿no?, que va cortándose, pero muy lentamente, ¿sí?, entonces se debe considerar que la serie es no estacionaria, ¿sí? Y está demostrado casi siempre, la SAC la van a observar que ustedes que se va a truncar después de un desfasamiento, siempre el K va a ser menor o igual que 2. Eso siempre lo vamos a tener, generalmente, ¿sí? Entonces, ya podemos nosotros poder regresar. Si gusta, vamos a aplicar los datos a la serie que tenemos. Recuperemos la serie en SPSS y vamos a encontrar la SAC de los datos. Sí, voy a cambiarme ahorita. Ya me escuchan, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos ahora, vamos a continuar. Yo aquí tengo abierto ya el archivo de SPSS. Déjame ver. Vamos a trabajar con este archivo de ventas, ¿sí? Ventas, que es el archivo que hemos dado ahí, ¿no? Sí. Ah, bueno, perdón, ese es el archivo que ya tenía, ya habíamos trabajado este archivo, ¿no? Archivo de ventas, correcto. La sintaxis es la misma que tenemos acá, ¿no? Sí, la misma que tenemos acá. Entonces aquí les he colocado la sintaxis donde vamos a obtener la autocorrelación de la serie. Es decir, vamos a obtener la función SAC. Ya sabemos ahora qué es la función SAC, ¿no? Sí. Vamos a ver la columna de autocorrelaciones, ¿no? Aquí está el tema de la sintaxis, ¿no? Pero no vamos a hacer eso directamente, ¿no? Nos vamos a ir al menú analizar siempre. No sé si se ve bien, ¿verdad? ¿No se ve muy pequeño? Pregunto. Se mira bien. Se ve bien, doctor. Ah, perfecto, gracias. Ok. Entonces aquí hay una opción, y todos los programas lo tienen, repito, autocorrelaciones. Entonces con esto vamos a encontrar las autocorrelaciones. Primero, pues obviamente a través de la función de autocorrelación muestral, que es la SAC, ¿verdad? Entonces, esta sintaxis que está acá no es más que otra cosa lo que vamos a hacer en este momento. Lo vamos a hacer directamente. Sí, aquí lo que dice que estamos sacando la función SAC de la variable V2, que es la variable que tiene los datos principales, ¿no? Sí, V2. Arrastramos la variable acá, ¿sí? Arrastramos la variable. Luego nos vamos, bueno, aquí en este menú te dice que te va a mostrar las autocorrelaciones o la autocorrelación parcial, ¿no? Vamos a decirle que quiero las autocorrelaciones simplemente, es decir, la SAC. Esta es la SAC, ¿sí? Autocorrelaciones. Y en opciones, aquí pues le vamos a decir, aquí le podemos decir el máximo, el número de desfasamientos que yo quiero, ¿no? Puedo decirle 10, puedo decirle 16, ¿sí? Le vamos a dar 10 para comenzar. Y aquí hay otros botones que te presentan el método estándar del error. ¿Cómo presentarlo? Eh, la curva esta, la banda que yo les había comentado, pues, se lo inventó Bartlett, ¿sí? Entonces, el Bartlett lo que hace, pues,
en la misma gráfica te hace una banda de 2 desviaciones estándar para poder determinar cuáles espigas están fuera de ese rango, ¿no? Entonces le vamos a dar Bartlett's Approximation, que es este método, le das continuar, ¿sí? Y bueno, y recuerden, ni siquiera vamos a hacer una transformación en este momento, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es la función SAC, ¿no? Le vamos a dar OK a esto. Esto que acabo de hacer es prácticamente como que hubiese digitado esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me genera el programa? Entonces, el visor de resultados me presenta alguna información, me da el nombre del modelo, me da alguna información ahí, el proceso que hemos seguido, la variable que estamos tratando, el número de, de valores, y ya nos aparece el número de rezagos, ¿no? Y aquí está lo que yo les comentaba, ¿sí? Este es el valor de las autocorrelaciones. Le dijimos 10 rezagos, son estos 10 rezagos. Estos números que están acá son los gamma sub k que habíamos visto, ¿no? Son estos que están acá. Son estos que habíamos hablado. Déjame ver. Es este R sub k, ¿no? Es este. El programa los ha calculado automáticamente para k igual 1, k igual 2, etcétera, ¿sí? Y es lo que les decía, no es necesario pues calcularlos. Este es el valor de la autocorrelación, ¿sí? Los programas aplican automáticamente esa fórmula para obtener ese dato, ¿no? Y te presentan el error estándar, ¿no? Algunos pues son más grandes que otros, ¿sí? Y te presentan un estadístico también de Bos-Long. Este estadístico pues te ayuda a analizar, ¿no? Una prueba de hipótesis respecto a los errores, respecto a las autocorrelaciones de estos errores. Y si vamos a observar siempre que generalmente son significativos, ¿sí? Pero este es lo que nos interesaba, ¿sí? Esta es la función SAC, el programa lo presenta como ACF, ¿sí? Pero es la función SAC, ¿no? Y entonces aquí puedes ver las espigas que están fuera de la banda, todos los que están adentro, estos dos son menores o iguales que 2 desviaciones estándar. Aquí no se visualizan espigas abajo, pero es porque a lo mejor solamente hemos dado muy pocas desfasamientos, no le dimos 10, probemos 16, veamos qué pasa con 16. En lugar de, nos vamos a opciones y le ponemos 16 en lugar de 10, y le das continuar, ¿sí? Te va a presentar las 16, ¿sí? Desfasamientos, ¿sí? Y aquí pues ya te presenta más espigas, ¿no? Sí. Pero aún todavía no ves esto. Pero sí se repite el comportamiento, ¿no? ¿Cuántas espigas están arriba de 2 divisiones estándar? Pues 1, 2, 3, 4, 5, son 7. Y esta porque está al límite, ¿no? ¿Sí? ¿Qué comportamiento tiene la SAC? ¿Se corta abruptamente o se está extinguiendo? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Cuando le damos más desfasamientos o lag, pues de igual manera, ¿no? Siempre se van a mantener los 7, ¿no? Pero aquí aparecen más. Pero veamos qué pasa si yo en lugar de 16, pues le pongo el doble, 32, por ejemplo, ¿sí? Es posible que veamos más espigas, entonces los valores de autocorrelación pues se calculan, ¿sí? Si ustedes observan, se mantienen los valores, 0.963. Lo que hace es pues incrementar y calcular el resto que estamos dándole, ¿no? Entonces ya aquí observan que tienen valores positivos y ya aquí presentan algunos valores negativos. Son estos que están acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ven, este comportamiento de la SAC va bajando, ¿sí? No se corta abruptamente, sino que se va extinguiendo muy, pero muy lentamente. Cuando se extingue muy lentamente, pues ya habíamos advertido, ¿no? Que la serie no es una serie estacionaria, ¿sí? Y esta es la validez o la importancia de uno entender qué hace la función SAC, ¿sí? ¿Qué hace la función SAC? Entonces,
Y veamos qué más tenemos acá en la sintaxis. Tenemos limitando 10 desfasamientos, que es lo que acabo de hacer, ¿sí? Lo que hace es que aquí en ese dato, aquí se almacena el dato. Luego generando 40 desfasamientos, ya lo hicimos. ¿Sí? Bueno, lo hicimos para 32, ¿no? Y entonces lo que está ahí es el error estándar se observa y la banda de puntos se muestra y pues, obviamente se está extinguiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Sí? Recordemos, como la SAC se extingue con lentitud extrema, entonces podemos aplicar una transformación o jugamos con la transformación. Recuerdan que ya habíamos generado una primera diferencia en esta serie, ¿no? Le habíamos llamado B sub 2-1, ¿recuerdan? Si nos vamos al dato B sub 2-1 es este, ¿sí? Esta es una primera diferencia que obtuvimos de la serie. ¿Qué es primera diferencia? Ya lo habíamos explicado, ¿no? Es un YT-1 y se va corriendo, se va desfasando y tienes esta serie. Entonces lo que tiene acá la sintaxis es que ejecutemos la la SAC, ¿sí? Con esta nueva variable, ¿sí? Con esta nueva variable y veamos qué pasa, ¿sí? Entonces entramos a correlación de nuevo y ahora pues en lugar de V2, que es la serie original, pues seleccionamos V21, que es esta que está acá, ¿no? Sí. Es una serie ya transformada, obviamente, ¿no? Ya transformada, ¿sí? Lo demás lo dejamos como está. Le podemos poner 40, ¿sí? Le damos a aceptar, ¿sí? Y observemos qué pasa, ¿sí? Después de tener un comportamiento lento, no se cortaba, o sea, se extingue lentamente. Ahora la SAC muestra claramente un comportamiento diferente, ¿no? Observemos, tenemos una espiga, ¿no? Un lag, que es el único que sale de la banda de dos errores estándar, ¿no? ¿Sí? Y todos los de adentro son menores que ese valor, obviamente, pero observen que tiene un comportamiento muy especial, ¿no? Tiene un comportamiento como senoidal, ¿sí? Es decir, la función seno, observan que esto viene acá. Si lo trazamos aquí, viene aquí, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y a lo mejor si le damos 100, pues a lo mejor ya se extingue completamente. Pero no es necesario hacerlo. Cuando tú tienes ya esto, automáticamente lo que estamos viendo es que esta serie, ya con una primera diferencia, ya se ha convertido en estacionaria, ¿sí? Y ya esto me sirve para ir definiendo mi modelo Box-Jenkins, ¿sí? Esta SAC no es otra cosa que un promedio móvil, ojo, un promedio móvil que que lo que ha hecho prácticamente es trabajar con los errores del modelo, ¿sí? Y ha modelado los errores y con esto ahora pues yo puedo obtener los valores de los coeficientes de mi modelo y puedo ver qué forma tiene este modelo de Bosch-Jenkins. Algo tan sencillo, ¿no? Pero aparentemente sencillo, pero hay que entenderlo así como con el fundamento que hemos visto, ¿no? Aquí podemos ver que utilizamos directamente la primera diferencia, ¿no? Sí. Pero lo hicimos porque ya teníamos los datos, pero también pudimos haber hecho lo contrario, ¿no? Tener la función original, ¿sí? Con las opciones normales, pero aquí le decimos, oye, como ya vi que esto no es una función, pues entonces aplíqueme la primera diferencia para ver qué pasa, ¿no? Y le damos clic a esto y llegaríamos al mismo resultado, ¿sí? Que es este que está acá, ¿no? Siempre mostrándonos una espiga, que este es el valor que nos interesa, que es el valor del parámetro que va a llevar mi modelo Bosch-Jenkins, ¿ok? Este es lo que podemos decir. Creo que la sintaxis llegaba hasta ahí, ¿sí? Y luego pues seguirá. No sé si hay preguntas hasta acá y puedo avanzar porque creo que tengo más datos ahí, ¿no? Preguntas hasta acá. ¿Lo fueron haciendo conmigo? Pregunto.
Ok, Cristian, Marina. Sí, profesor. Yo, por ejemplo, lo fui haciendo con usted. La verdad que en la parte de la interpretación sí me quedó un poco de qué es lo que, cómo sacarlo, sí creo que me quedó claro, pero la parte de cómo interpretarlo sí me quedó con la duda. No, no te preocupes, ya vamos a consolidar eso. Este es el primero, vamos a continuar para completar eso. Me voy a cambiar de, vamos a aprovechar estos minutos. Me voy a cambiar para continuar con la presentación, ¿ok? Ok. Pueden ver ya mi pantalla, ¿no? Entonces, conclusiones, vamos a ver. Aquí dijimos que la banda te refleja aquellos espigas que no cumplen o que están abajo de dos divisiones estándar. Nos interesan las espigas que están arriba, ¿sí? Nuestro caso solamente nos dio una espiga, ¿sí? Una espiga. Solo una espiga, así, ¿no? Bueno, no puedo borrar esta, ¿no? Pero... Entonces, lo que significa que con una espiga arriba de dos divisiones estándar, el parámetro o el modelo, este es un parámetro del modelo Pochinki que todavía no he construido, ¿no? No se preocupe, todavía no hemos construido eso. Estamos viendo la función SAC primero, ¿sí? Y estos TR, estos valores, ¿sí? Son los que realmente me presenta en la columna autocorrelación, que ¿no? Son los que estuvimos viendo, ¿no? Realmente estos TR lo que hacen es dividir, ¿no? El valor RK, ¿sí? Que es el valor de la función autocorrelación, entre la desviación estándar. Entonces, así vimos ya que la serie primero se extinguía lentamente. Aplicamos una primera diferencia y entonces ya observamos que la serie, solo en las dos divisiones, solo una salía. Y con eso hemos comprobado que la serie se ha convertido en estacionaria. Entonces ya puede ser parte del análisis de Bojenki, que no lo hemos finalizado todavía, ¿no? Entonces, habíamos dicho esto, la SAC de esta serie, si se corta rápidamente, como es el caso que acaba de dar, entonces podemos considerar que sí son estacionarios. Los datos ya basta con una diferenciación. Y entonces con eso ya analizamos la SAC, ¿sí? Ya analizamos la SAC. Y se cumplió esto que dijimos, ¿no? Que generalmente el K no pasa de dos espigas, ¿no? Sí, generalmente. Entonces, hay varias información que necesitamos nosotros obtener. Los procedimientos normales para poder obtener y analizar los modelos Bojenki, pues es lo que acabamos de hacer, es nuestro del análisis. Repito, aquí comenzamos, ¿sí? Es un inicio. Primero, este procedimiento es clave, ¿no? Primero, obtener la SAC, es lo que hemos hecho, de los valores originales. Ya lo hicimos. Luego, observamos la gráfica, si esta se corta claramente, con rapidez, ¿sí? O se extingue rápidamente, como es el caso, ¿sí? Entonces, eso no se dio, ¿verdad? En nuestro caso, sino que se extinguía lentamente. Pero si es lo contrario, si se corta claramente, pues entonces lo que decimos es, bueno, esta es una serie estacional. Entonces, los valores son estacionarios. Pero esto no se dio en nuestro caso. Lo que se dio es que la gráfica se extinguía con lentitud extrema. Por eso dijimos, los valores originales no son estacionarios. Es necesario una primera diferencia y eso es lo que aplicamos, ¿sí? Entonces, luego que has aplicado una primera diferencia, si esto es afirmativo, es decir, si realmente se cumple, pues entonces calcular la SAC de nuevo de los datos ya transformados, que es lo que hicimos, ¿sí? Que es la última instrucción en el archivo de sintaxis. Y luego analizas, la SAC se corta con rapidez o se extingue rápidamente, significa es estacionaria, ¿sí? Pero si realmente se hubiese dado que además de aplicar diferenciación 1, ¿sí? Esta SAC se hubiese cortado
pero con lentitud extrema, así como en forma exponencial, ¿verdad? Así que poco a poco se va así, ¿sí? Entonces, la serie tampoco resultó no estacionaria, entonces es necesario aplicar una segunda diferencia. Eso, repito, no fue necesario en nuestro caso, ¿no? Pero sí es posible que se dé en el análisis de alguna serie, pues aplicar esto, ¿no? Y entonces, por eso lo que hicimos es esto, ¿no? ¿Sí? Estas ventas de esta empresa, que puede ser, pues, ventas del acto, etcétera, ¿sí? Lo que analizamos es la gráfica, qué comportamiento tiene, ¿sí? Suben o bajan de esa banda los R sub K, ¿sí? Si la serie es no estacionaria, pues entonces la volvemos estacionaria, ¿sí? En nuestro caso bastó con D igual 1, ¿sí? Y si de 2, si se obtiene una diferenciación de orden 2, ¿sí? Y si graficas nuevamente la SAC, pues si observas espigas que están arriba, pues entonces ahí termina el análisis. Decís, bueno, se convirtió en estacionaria y esta serie pues me ayuda pues a poder continuar con el modelo Botchinkin, ¿no? Debo saber cuál es el desfasamiento. En nuestro caso, pues el desfasamiento fue 1, ¿no? Y ahí fue donde se cortó la serie. Entonces, ahora entremos al otro análisis, ¿sí? Hemos analizado la SAC, ¿sí? La SAC me servía también me sirve para transformar la serie y convertirla en estacionaria. Pero también hay una función de autocorrelación parcial que también lo genera, se pueden obtener de las series, ¿no? Y ya este lleva un doble subíndice, ¿sí? Es un gamma con doble K, ¿no? Sí, esa es la SPAC. Siempre tienen expresiones, pues, un poco complejas, aparentemente, porque está en función de sumatorias, ¿no? Pero este valor también lo genera el programa, ¿sí? Y de igual manera hay un error estándar, ¿sí? Que es este, que tiene una expresión muy similar y tiene una estadística T también, que es la misma prácticamente. Entonces, la SPAC es útil, ojo, porque esta me genera información para modelar mi serie con modelos autorregresivos, ¿sí? Autorregresivos. La SAC, que vimos anteriormente, me va a ayudar a encontrar el modelo de promedio móvil, ¿sí? MA le llamo, MA. Y a autorregresivo vamos a llamar AR, ¿sí? ¿Sí? Este es MAQ y este es ARP. Ya vamos a ver qué significa esto, pero en principio asociamos la SAC a un modelo de promedio móvil, ¿sí? Y asociamos la SPAC a un modelo autorregresivo, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Botchinkin, ¿sí? Es la suma de estos dos modelos, ¿sí? Es este y es este. Y por eso lo estamos viendo individualmente, ¿no? Y poco a poco. Entonces, la SPAC, igual que la SAC, puede mostrar también distintos comportamientos. Y eso es lo que uno tiene que interpretar también, ¿sí? Y su interpretación es muy similar a lo que hemos hablado, el hecho de que si se corta bruscamente, si se extingue lentamente, pues ese ya es un indicio de ya sea estacionariedad o no estacionariedad, ¿verdad? Entonces siempre podemos observar la SPAC, que va a ser siempre una gráfica de autocorrelaciones parciales, ¿sí? De esta muestra en los rezagos de K igual 1 en adelante siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el mismo ejercicio, ¿sí? Podemos retomar ya la diferenciación 1 que hicimos, ¿sí? Y encontrar la SPAC y ver su comportamiento, ¿sí? Y observar qué significa TR22, ¿sí? ¿Cuánto vale TR11, por ejemplo? Esto ¿está arriba de la banda o no está arriba, no? ¿O qué figura tiene la SPAC? Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita para finalizar, ¿no? Pero antes quizás les voy a comentar lo siguiente. Este es lo que es la verdadera introducción, obviamente, pues a los modelos. Porque una vez tú tienes la serie
Y original en valores estacionarios transformada en una nueva serie, tú vas a aplicar SAC, vas a aplicar ese pack. ¿Para qué? Pues para esto, para identificar el modelo Bose-Jenkins, ¿sí? Este modelo Bose-Jenkins está conformado por modelos autorregresivos, como ya lo dijimos, y por modelos de media móvil. Media móvil lo vamos a conocer como MA. Y modelos autorregresivos lo vamos a conocer como AR, ¿sí? Y generalmente vamos a conocer parámetros, ¿sí? A los modelos autorregresivos les vamos a llamar ARP, ¿sí? Y los modelos de media móvil los vamos a llamar MAQ, ¿sí? Este Q, por supuesto, es el desfasamiento que uno identifica, o el P, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa trabajar con modelos de media móvil o modelos autorregresivos? Pues hasta ahora lo que hemos visto es simplemente gráficas. Pero en realidad, los modelos de media móvil, dijimos, están asociados a la SAC, ¿sí? Y los modelos de autorregresivos están asociados a la SPAC. Y esto, las fórmulas de un modelo, por ejemplo, de media móvil, ¿sí? Es este modelo que está acá, ¿sí? Y el modelo autorregresivo, como su nombre lo dice, es el modelo que está acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa un modelo autorregresivo? ¿Sí? Todos los modelos van a tener un orden, ojo, un orden. Y por eso aquí el autorregresivo dice P. Este es el orden. Orden 1, cuando P vale 1, ¿sí? Orden 2, cuando P valga 2. Orden 3, cuando P valga 3. ¿Qué significa? Que el modelo autorregresivo puede ser AR1, puede ser AR2, etc. ¿Y qué significa AR1? AR1 significa esta fórmula. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos el tema de autocorrelación positiva y negativa? Escribimos una fórmula muy parecida a esto. Yo les dije, ojo con esto porque lo que está haciendo la autocorrelación lo que hace es modelar, ojo, modelar ya sea los errores o ya sea los valores de las mismas series. Un modelo autorregresivo, ¿sí? Viene expresado por una serie S sub t, ¿sí? Que es igual a un phi. Ese phi es el coeficiente de autocorrelación, ¿sí? Phi 1 por ZT-1. Observen, la serie T viene expresada a través de una combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal significa que no hay nada al cuadrado aquí, sino que todo es lineal, suma de expresiones, etc. Pero está formada en función de el valor anterior de la serie, ¿sí? Más un ruido blanco, ¿sí? Azúcar, un ruido blanco. Este ruido blanco, recuerden, hablando en términos estocásticos, ¿sí? Que es modelo Bose-Jenkins, porque se supone que hace el supuesto que las series que se trabajan con Bose-Jenkins pues son modelos que provienen de una muestra de series, es decir, una serie analizada en un tiempo X en un subconjunto de una serie más grande, ¿no? Pero este ruido blanco es un valor aleatorio, ¿sí? Que tiene una distribución normal, ¿sí? Si eso significa que tiene media cero y tiene una varianza constante, ¿no? Lo que nos recuerda el concepto de serie estacionaria, ¿no? Y esto lo hace para cada periodo t, ¿no? Significa que los A sub 1, A sub 2 hasta A sub n o A sub k, ¿no? Son estadísticamente independientes, es decir, son incorrelados, ¿verdad? ¿Sí? Entre los distintos periodos. Entonces, un modelo autorregresivo significa un modelo donde el objetivo es encontrar este coeficiente, este phi, ¿no? ¿Sí? Y esto lo genera, pues obviamente, a través de un modelo de máxima verosimilitud. Se encuentra algo, ya van a ver ustedes, tan sencillo, ¿no? Máxima verosimilitud. Es tan sencillo encontrar un modelo Bose-Jenkins cuando ya uno ha entendido todo esto, ¿no? Pero es necesario el fundamento matemático y estadístico de todo esto. Entonces significa que cuando tú encuentres un modelo Bose-Jenkins,
Ese modelo Pochinki puede estar conformado por modelos autorregresivos que me lo determina la SPAC o por modelo de media móvil que me lo determina la SAC. Si yo encuentro un modelo de promedio móvil, por ejemplo, el que hice, recuerden, el que acabamos de hacer, la SAC, pues simplemente nos mostró una espiga que estaba arriba de la banda de 2 divisiones estándar. Y yo le dije, bueno, como este espiga es 1, ¿sí? Entonces, SQ vale 1. Entonces, la expresión de ese ejemplo que hicimos es esta fórmula que viene acá, ¿no? Entonces, lo que uno hace es aplicar el modelador de SPSS y el modelador te genera este phi1, ¿sí? Y ya puedes conformar y tú puedes decir, mi serie tiene un modelo Pochinki a través de modelos autorregresivos de orden 1 y su expresión es la siguiente y el valor de este coeficiente estimado a través de máxima verosimilitud es este dato, ¿no? Eso ya te lo da los datos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los modelos de media móvil? El análisis es muy, pero muy similar, ¿sí? Un modelo muy similar. Un modelo de media móvil es este que está acá, ¿no? El modelo que vimos era un SAC, ¿recuerdan? Lo hicimos solo con SAC, ¿sí? No era es esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula. La gran diferencia entre un modelo autorregresivo y un modelo de media móvil es esta expresión que ustedes van a ver. Siempre vas a tener la serie Z sub t, pero ahora, ojo, el modelo de media móvil significa que es un modelo, ¿sí?, que trabaja con los errores. Observa esto, es interesante, ¿no? Aquí con los valores de la serie en sus de fase 1, ¿no? T-1. Y aquí un modelo de media móvil juega o involucra, es una combinación lineal siempre, pero es una combinación lineal donde se modela el error del modelo, valga la redundancia, el error. Aquí vas a tener un A sub t, y aquí vas a tener un A sub t-1, porque este es de orden 1. Se dice Q vale 1, ¿sí? Pero puedes tener un modelo, ¿sí?, de orden 2, como habíamos hablado. Entonces, va a ser A sub t menos, el parámetro aquí es teta sub 1 por A t menos 1. Hasta aquí es orden 1, pero si tiene un orden 2, va a ser un teta sub 2 por A t menos 2. Y así sucesivamente si el orden va aumentando o va disminuyendo. Lo mismo aplica para este modelo autorregresivo, ¿no? Este es orden 1. Si fuese orden 2, pues sería un modelo. Voy a borrar esto. Si quiero un modelo autorregresivo de orden 2, pues sería un ZT, ¿sí?, igual a phi1 por ZT menos 1, ¿sí?, más un phi2 por ZT menos 2, más acá, que es el ruido blanco, el error de este modelo. Y este es un modelo autorregresivo de orden 2, donde P vale 2. Y esto Q vale 2. Entonces, este es el tema, ¿no? Podemos generar, para ir terminando, pero veo que ya el tiempo nos consumió. Voy a suspender acá, me paso a este ejercicio. Estábamos con este dato, ¿recuerdan? Generamos la última... ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Recuerden que habíamos generado la SAC, ¿sí? Con la primera diferencia, ¿no? ¿Sí? Y lo que obtuvimos fue lo que tenemos acá. Pues ahora, digámosle, generemos, ¿sí? Generemos para esta serie, ¿sí? No encontremos diferencias. Desactivemos autocorrelaciones y solo activemos autocorrelación parcial. Esta es la SPAC. Y dejemos todo idéntico, ¿sí? Dejémosle 40 ahí. Y van a observar que siempre
vamos a tener las autocorrelaciones parciales, un error estándar siempre, y la SPAC, aquí dice Partial ACF, va a tener un comportamiento muy similar y ustedes van a observar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, la banda, hay uno que sobresale, hay otro que sobresale, y vean aquí, la caída es abrupta, ¿sí? Y tiene un comportamiento sinusoidal también, ¿sí? Que a lo mejor si le ponemos 100 rezagos, esto va a tender a cero, ¿no? Entonces, este es un comportamiento también de la SPAC. Aquí, en este caso, hay dos espigas, ¿sí? Que se podrían considerar, ¿no? Como parte de un modelo autorregresivo, ¿sí? Pero en la próxima clase vamos a aterrizar un poco más en esto. En área del tiempo, pues llegaremos hasta acá. Creo que el objetivo lo hemos cumplido. Pero si no, pues hagan alguna pregunta si tienen alguna duda en este momento. ¿Sí? Lo que hemos hecho simplemente es ver la fundamentación de la función de autocorrelación SAC y la SPAC y los modelos que están asociados. Y en la próxima clase, pues ya vamos a ver los siguientes elementos. Díganme si tienen alguna consulta o alguna pregunta, por favor. Profesor, Si dime. sobre la tarea evaluada. Ups, sí. Sí, Ah, siempre me pregunta Fernando Mena. Les dije que le iba a colocar las las indicaciones, sí. indicaciones. Ahora, hoy mismo te lo pongo cuando termine de clase, ¿ok? Ok, Pero gracias. no va a variar mucho de lo que hablé el otro día, ¿no? Pero ya se los coloco. ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó una duda. El orden tiene que ser el mismo en las dos, en la SAC y en la... No necesariamente, no necesariamente. En una te puede dar un orden 1, en el otro te puede dar un orden 0, ¿sí? En otro puede ser combinación de 1, 1, en otro puede ser combinación de 1, 2, 2, 1, etcétera. Sí, ya en la próxima sesión vamos a ver esto. Vamos a aplicar ya un Gracias. ejemplo, ¿ok? Bueno, si no hay preguntas, llegaríamos hasta acá y nos veremos entonces la próxima semana, ¿ok? Les voy a dejar algunas tareas, voy a ver si les dejo algún archivito ahí para que encuentren la SAC y la PAC. Creo que les he agregado un archivo adicional. Intenten hacerlo también, ¿ok? Bueno, entonces, si no hay otro comentario, llegaríamos hasta acá y bueno, seguimos. Nos vemos entonces. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Adiós. noches. Buenas noches.